Y como siempre lo hacemos, le pedimos a nuestro Padre Celestial para que Él obre ese maravilloso milagro en nuestra vida, que es la revelación de su palabra a nuestro corazón. Recordemos, como siempre se lo digo, que si la palabra no se hace viva en nosotros, sino se revela en nuestro corazón, si queda solamente en el conocimiento, en nuestra mente, pues no deja de ser otro evento religioso más. Y a Dios no le agradan la religiosidad. La palabra de Dios, su revelación, genera en nosotros obediencia. Y es cuando en nuestro corazón se hace viva esa palabra que nos lleva a obedecer, ¿sí?, lo que ella misma nos demanda, nos prueba, nos pide, nos enseña, ¿sí? Así de que pues siempre tengamos este anhelo, esta oración, esta petición al Padre, para que Él obre ese milagro por medio de su Espíritu Santo en nuestro corazón. La semana pasada, ¿se recuerdan? Iniciamos un tema, recibimos una palabra a través de la revelación del apóstol Pablo. Pablo hace una pregunta, ¿sí?, por decirlo de esta forma, y nos dice que ¿por qué creemos en Dios? ¿Recuerdan? Estuvimos viendo este pasaje donde él habla de la primera resurrección. Estamos hablando de una doctrina. Doctrina significa enseñanza, recuerden esto. Una doctrina es una enseñanza. Es lo que nosotros aprendemos a través de la revelación de la palabra desde el momento en que, por medio de la obra del Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, empezamos a recibir este alimento que es su palabra. Yo recordaba en el primer servicio un gran amigo, un pastor que ya partió con el Señor hace tiempo, un hombre que fundó muchas iglesias aquí en Nueva Esparta y en Venezuela, querido amigo Montoya, y él me decía a mí, mira, todo depende del tetero que recibimos. Y sí, así como a un bebé recién nacido se le empieza a alimentar correctamente con leche materna, leche no adulterada, dice la palabra, así también nosotros empezamos a recibir un alimento, ¿sí? Imagínense a un bebé, en lugar de darle leche materna, le dan una fosforera, un mondongo, ¿no? Pues ya saben las consecuencias. Así es de que entendemos este paralelismo, ¿sí?, esta tipografía que hace el Señor en relación a que nosotros estamos siendo alimentados, y en la medida que vamos creciendo, que vamos avanzando en el conocimiento de la palabra, pues esta revelación se va haciendo en nuestra vida. Es una palabra profética que queda allí almacenada en nuestro corazón, en el depósito de nuestro corazón. Pero la fe genera obediencia. La revelación sin obediencia, lo decía hace un momento, es religiosidad. Entonces, la semana pasada veíamos cómo el apóstol Pablo, al hablarnos de la primera, ¿por qué digo la primera resurrección? ¿Cuántas resurrecciones hay? ¿Cuántas de resurrecciones conocemos o sabemos que va a haber? ¿Sí? O sea, de repente se habla en la resurrección de los muertos, se empieza en una sola resurrección. Pero si recuerdan, el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos enseña, nos revela que cuando nosotros somos bautizados en Cristo, somos sepultados juntamente con Él, y así como por la gloria de Dios Cristo resucitó, nosotros venimos a una nueva vida. La primera resurrección que nosotros experimentamos, ¿sí?, en nuestra vida es cuando tomamos esta decisión de bautizarnos, cuando reconocemos que es necesario morir al pecado, ¿sí? En el momento en el que nosotros tomamos esta decisión y somos bautizados, somos sepultados juntamente con Cristo para renacer a una nueva vida, pero una vida donde ya nosotros debemos de estar plenamente persuadidos y conscientes
de que al morir al pecado no podemos seguir viviendo en él. En el capítulo 5 de los Romanos, Pablo habla de la justificación, habla de que por medio de la ley nadie pudo haber sido justo, y al final del capítulo 5 de Romanos dice Pablo que bueno, que así como por la ley abundó el pecado, ¿sí?, entonces por la gracia, que es la que nosotros hemos recibido, ¿sí?, o sea, abunda en nosotros la gracia, por la fe, perdón, abunda la gracia, pero luego se hace una pregunta y dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando? Dice, no, ¿sí? O sea, categóricamente dice, no, ¿sí? O sea, ya no podemos nosotros seguir pecando. Dice, de ninguna manera podemos hacerlo, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces aquí quiero establecer uno de los primeros principios que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar hablando de nuestra fe, ¿sí? Creemos en Dios, en el Dios que resucita a los muertos, decía el apóstol Pablo la semana pasada, ¿sí? Creemos en él. La fe crece en nosotros por oír la palabra, porque su revelación se hace en nuestra vida. La fe genera en nosotros esperanza, una esperanza viva. Estamos esperando la salvación. Ya somos salvos, sabemos que por medio de Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna, pero aún no se manifiesta la salvación. Todavía estamos aquí. Tienen que pasar varios acontecimientos, varios sucesos, ¿sí?, hasta que por eso hablamos de la esperanza. Lo que ya vemos, lo que se ve, no es esperanza, ¿sí? Esperanza es lo que esperamos. Así de que tenemos esa esperanza viva, que es la esperanza de la salvación. Así de que fe, porque estamos creyendo en ello; esperanza, porque día a día la esperanza va creciendo en nosotros en la medida en que la palabra de Dios se va revelando en nuestro corazón. Estamos hablando de obediencia, porque si no obedecemos a la revelación de la palabra, ¿qué estamos haciendo? Acabamos de hablar de que cuando nosotros decidimos bautizarnos con esa convicción de que estamos siendo sepultados con Cristo para nacer a una nueva vida, para ya no pecar, porque esto es claro, hay que entenderlo. No muere nuestra naturaleza humana, ¿sí? Esto es un evento espiritual que sucede en nosotros. La concupiscencia, esa tendencia del ser humano a satisfacer sus deseos, ¿sí?, permanece, esa no muere. Seguimos teniendo esta naturaleza, pero ahora empezamos a ser nosotros transformados, empezamos a ser renovados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y por la decisión de obedecer a la revelación de la palabra. Jesús, nuestro Señor, dijo que el primer y más grande mandamiento, el más importante de todos, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y eso es obediencia a su palabra, obediencia a su voluntad. Vivir para agradar a Dios, ¿sí? Esa es la obediencia. Así de que en esta mañana, a través de esta segunda resurrección de la que vamos a hablar ahora, la primera resurrección cuando nos bautizamos. Estamos hablando de fe. Yo les decía la semana pasada que aquellos que no tienen fe o que no creen en nuestro Señor Jesucristo o que no creen que la palabra de Dios es una palabra revelada y les decimos que nosotros ya resucitamos, pues se pueden reír de nosotros. Sí, van a decir, tú estás loco, entonces ¿cómo que ya resucitaste? No lo creen, ¿sí? Pero nosotros tenemos fe y creemos en el Dios que resucita a los muertos. Y creemos que cuando nos bautizamos somos sepultados juntamente con Cristo y nacemos para una nueva vida. Y creemos que si hemos muerto al pecado, ya no podemos vivir en el pecado. Eso es fe. Y la obediencia, pues la evidencia, nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento, nuestras acciones, pues ese es el testimonio y la evidencia de que esa palabra revelada en nuestro corazón nos está llevando a una renovación total, ¿sí?, que es el propósito de Dios en nuestra vida. Así de que vamos a hablar hoy de la segunda resurrección.
Dice el apóstol Pablo, escribió a la iglesia de los tesalonicenses en el capítulo 1, el versículo 4, capítulo 4 a partir del versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, correcto. 13, 1:3. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No se refiere a los que se duermen en la iglesia. Está hablando, usa este término para aquellos que en el cuerpo, cuando el cuerpo ya llega a su final, ¿sí? La muerte física. Él dice los que duermen, ¿sí? Así de que no se confundan. Para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Precisamente aquí el apóstol Pablo toca este punto tan importante. La fe en nosotros genera esperanza, fortalece nuestra esperanza, alimenta nuestra esperanza. El que no tiene fe, ¿sí? No tiene esperanza. Muchos piensan que ya no hay nada más después de esta vida, otros piensan mil cosas, ¿sí? Algunos viven llenos de temor y de angustia porque no saben lo que les depara. Hay muchos aspectos, pero nosotros sabemos cuál es nuestra esperanza. Y es maravilloso el gozo de vivir en la esperanza, creyendo lo que el Señor ha establecido para nuestra vida, ¿sí? Así de que aquí Pablo lo refuerza el tema de la esperanza, y en el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. O sea, aquí estamos viendo la segunda resurrección. Primera resurrección, cuando nos bautizamos y fuimos sepultados con Cristo y nacimos para una nueva vida. Esa es una resurrección espiritual. Segunda resurrección, cuando nuestro cuerpo físico llega a su final, ¿sí? Ya todos tenemos un punto hasta donde el Señor dice, hasta aquí llegaste, ¿sí? Y bueno, en ese momento, dice el apóstol Pablo, está establecido que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios nos llevará con él. O sea, ese es el llamado del Padre, es la voz del Padre que nos dice, hijo, ven a casa, regresa a casa, ¿sí? Esa es nuestra esperanza viva. Allí es donde ya no es la esperanza de la salvación, sino ahora se manifiesta la salvación en nosotros, ¿sí? En el momento en el que somos llamados a la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, al hablar de fe, nosotros recibimos la palabra de Dios y al revelarse en nuestro corazón sabemos que es una palabra profética. O sea, aquí Pablo está hablando de algo que va a suceder, ¿sí? Cuando duermas en el Señor, cuando mueras físicamente, entonces habrá una resurrección, ¿sí? Serás llamado al Padre. Así de que es un evento profético. Y nosotros lo creemos porque esa es nuestra fe. Ahora bien, quiero ir avanzando para que vean cómo las implicaciones que puede tener cuando nosotros no estamos cimentados, arraigados en la palabra, cuando no estamos firmes en la palabra, ¿sí? Así de que nuestra fe, creemos que hemos muerto al pecado, creemos que hemos sido sepultados, creemos que no podemos seguir viviendo en el pecado, ¿sí? O sea que si morimos al pecado tenemos que vivir para Cristo. Creemos que así como Cristo resucitó, también nosotros, ¿sí? Lo haremos. Ok, obediencia a la revelación, ¿sí? De ninguna manera nosotros podemos seguir pecando porque ya hemos muerto al pecado. Así de que tenemos que vivir, ¿sí? Para Cristo. Bien, pues Pablo en esta carta a los tesalonicenses habla de un evento ligado directamente a esta segunda resurrección. Y en el versículo 16 dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trueno, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí?
Dice, después nosotros, aquí hay un detalle, Pablo, como ha sido la historia de toda la iglesia, Pablo anhelaba ser parte de este evento que va a suceder. ¿Sí? Pablo lo creía firmemente que él lo iba a ver. Anhelaba ver este evento en el cual en los cielos Cristo se iba a escuchar esta trompeta, la trompeta de Dios. No tenemos idea, pero imagínense lo que va a ser esa trompeta que se va a escuchar en todo el mundo, ¿sí? Simultáneamente en todo el mundo, y escuchar esa voz de mando, esa voz de como dice la palabra, no podemos imaginarnos, llamándonos, ¿sí? Y entonces los que murieron en Cristo, los que ya hayamos muerto, ¿sí? Seremos levantados con Él. Y dice Pablo, y los que aún no, él dijo, yo voy a estar vivo, él creía. No es muchas personas cuando no tienen esta revelación, cuando inclusive usan este versículo para atacar a la palabra, diciendo, mira, aquí Pablo dice que él iba a estar vivo y no se cumplió, no es cierto, eso no es cierto. No, Pablo no dice que él asegura que él estaría vivo para que esto sucediera. Él dice, es el deseo que yo tengo, dice, y los que estemos vivos, ¿sí? Los que aún no hayamos muerto, seremos llevados. Pero esto ha sucedido durante toda la historia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús mismo nos advirtió y nos dijo que antes de esta venida de Él, y hay que entenderlo, esto es parte de una doctrina, en este momento, cuando se escuche la voz de Cristo, la trompeta de Dios, Cristo no va a poner sus pies, sus plantas sobre la tierra. Va a estar en el cielo. Y allí va a llamar a la iglesia, ¿sí? Hay otra venida de Jesús donde sí pone los pies sobre la tierra. Vienen eventos que no voy a hablar en este momento, ya lo hablaremos después, pero ya nosotros no vamos a estar. Cuando Cristo ponga los pies en la tierra, nosotros ya no vamos a estar aquí. Ya sucedió esta venida en los cielos donde Él nos va a llamar. Entonces es muy importante que tengamos claro todos estos principios, porque como lo vamos a ver más adelante, uno de los principales ataques de nuestro enemigo, ¿sí? De este sistema, de este mundo, que él está aquí, este príncipe de este mundo, es precisamente contra nuestra mente, contra nuestros pensamientos, para distorsionar, para llevarnos a dudar, para llevarnos a posiciones donde el resultado de ello es muchas veces esa muerte espiritual. Así es de que tenemos presente este evento, ¿sí? En el cual el Señor nos va a llamar. La iglesia le ha llamado Maranata. Maranata, que es una expresión en griego, ¿sí? Que significa el Señor viene, ¿sí? Pero les decía, el Señor mismo nos advirtió, nos lo dijo, que antes de su venida sucederían varios eventos. Y que ni Él mismo, así como vino como hombre, como el Hijo de Dios hecho hombre, Él no conocía los tiempos, Él no sabía la fecha, que esto solamente le correspondía al Padre. Y fíjense cómo la distorsión de muchos que se dejan llevar por falsas doctrinas, cuántas veces han escuchado o escuchan a personas decir, el fin del mundo va a ser tal día, tal visto que ya, unos dicen que ya vino, otros que va a llegar, otros que, bueno, una serie de cosas, y hay quienes lo creen. ¿Por qué lo creen? ¿Por qué creen eso si eso no es lo que está revelado en la palabra? Cuando ustedes escuchen una persona que diga que yo tengo una revelación, que el Señor me dijo que para tal fecha, anatema, no lo escuchen. No lo escuchen. Es que salió en internet, menos. Es que sale en la televisión, doble menos. No. Es la palabra, es la revelación de la palabra de Dios. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de nuestra fe. Nuestra fe es la palabra de Dios revelada a nuestro corazón y la tenemos. La primera, dice, y más segura palabra es precisamente esta palabra que tenemos, ¿sí? A través de las Escrituras. Y en ello está establecido
Este evento, Jesús dijo, ni yo mismo lo sé, solamente el Padre. Y vienen algunos a decir que ellos sí saben. ¿Cómo es posible? Ahora, está bien, hay dicen cada cosa, cada quien puede decir lo que sea, eso no me extraña tanto. Lo que me extraña es que aquellos que han recibido la palabra les crean y que no digan un momento, la palabra establece, está escrito, Cristo Jesús lo dijo, ni yo mismo lo sé, esto solamente el Padre, ¿sí? Así lo estableció el Señor, así de que nunca se dejen llevar por este tipo de doctrinas falsas o enseñanzas falsas que se salen de la palabra de Dios. Por eso tenemos siempre que venir nosotros a ellos, ¿sí? Bien, quiero mencionarles que el único punto de la Biblia donde aparece esta expresión de Cristo, del Señor viene, es un pasaje que, bueno, se los quiero mencionar, Primera de Corintios, para que sepan, ¿sí? En Primera de Corintios, en el capítulo 16, anótenlo muy bien, versículo 22 de Primera de Corintios, ¿sí? Allí está establecida esta palabra, pero antes de ella, fíjense la expresión, si alguno no ama al Señor, sea anatema. Qué tremendo. Está escrito, ¿sí? Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Dice, el Señor viene, Cristo viene. Así de que, ¿por qué hago énfasis en esto? Recuerdan que el apóstol Pablo tomó un prototipo que en sus tiempos era muy común, de una vestidura que usaba cuando se iba a la guerra, a enfrentar al enemigo, a conseguir victorias, a conquistar, ¿sí? Aquí no es solamente los hombres, ¿sí? Estamos hablando del ser humano. Y en la palabra de Dios le conocemos como la armadura de Dios. No voy a hablar de toda la armadura, ¿sí? Es un prototipo en el tiempo de Pablo, obvio, hace referencia pues a toda esa armadura que usaban los que iban a la guerra, pues, a conquistar, a defender, a ir en contra del enemigo, etc. Solamente voy a hablar de una sola parte de esta armadura. Y esta parte de la armadura es el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que se ponía. Ese es el yelmo, ¿sí? La armadura habla de un yelmo, habla de una coraza, habla de estar ceñidos, habla del escudo, o sea, hay varios elementos. Pero el más importante, como lo presenta la palabra, es el yelmo de la salvación. Y es el casco que se pone. ¿Por qué? El centro del ataque de nuestro enemigo, de Satanás, a través del sistema del mundo en el que vivimos, es nuestra mente. No es nuestro corazón. Nuestro corazón está sellado por el Espíritu Santo. Si hemos recibido a Cristo, quien habita en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Nadie más puede estar ahí. Entiéndanlo, fuimos sellados, le pertenecemos a Él. En nuestro espíritu, Satanás no puede hacer nada, en lo absoluto, porque el Espíritu Santo mora en Él y le pertenecemos a Él. Pero en nuestra mente hace desastres. Cuando dice la palabra que la fe es el escudo, ¿sí? Es el escudo con el cual paramos los dardos del enemigo. La fe. Y este casco nos protege, ¿sí? Nos protege nuestra mente. Satanás está enviando información constantemente a nuestra mente para que dudemos de la palabra, para que cuestionemos la palabra, para que escuchemos falsas enseñanzas, para que nos dejemos llevar por razonamientos de hombre,
una serie de estrategias que tiene Satanás para desviarnos a través de nuestra mente. Por eso Pablo insiste en Romanos 12 que debemos de estar constantemente siendo renovados en el poder del Espíritu Santo. Renovar nuestra mente, estar constantemente limpiando nuestra mente, cambiando nuestra mente, sacando de nuestra mente todo aquello que es contrario a lo establecido por Dios, los principios de Dios, lo que Dios establece por nosotros. Cuando hablamos de resurrección, yo puedo preguntarle a veces a algunas personas, mira, ¿tú crees que tú resucitaste cuando te bautizaste? Bueno, pues salí medio mojado de ahí, pero pero ¿tú crees que realmente resucitaste? O se los digo de otra manera, le digo, mira, tú no crees en lo que hiciste, tú no crees en el bautismo, tú no crees en que resucitaste a Cristo. No, sí, ¿por qué? Porque sigues pecando igual que antes. No, sí creo. No crees. La fe produce obediencia. Si no es un aspecto únicamente religioso, a Dios no le agrada la religiosidad. Cristo Jesús fue claro en esto. Sí, hay mucha gente que no obedece a la palabra, vive simplemente como ellos creen que están agradeciendo. ¿Saben cuál es uno de los dardos más peligrosos que hay? Bueno, todos son peligrosos, pero uno que crea unos estragos tremendos. Cuando alguien dice, no, yo no creo que esto sea pecado. Oye, espérame, pero aquí en la palabra dice que es pecado. No, pero yo no creo que no. No, yo no creo que Dios sea así. Allí ese dardo lo metió el enemigo. ¡Clan! Entró. No hubo escudo de fe. ¿Sí me entienden? La fe no generó en el corazón de esa persona, en su mente, esa capacidad de decir, un momento, Dios llama pecado a esto y esto es pecado. ¿Qué no dice la palabra de aquellos que a lo bueno, a lo malo le llaman bueno? ¿Sí? Y habla de ellos, esto siempre ha existido. Entonces cuando Satanás logra meter esto, ¿sí? No, es que yo no creo que Dios sea así. No, yo no creo en esto. Sí, algunos pueden creer, sí, yo sé que voy a resucitar. Pero vamos al principio, vamos a la primera resurrección. Tú ya resucitaste. Muriste al pecado. Y si ya moriste al pecado, ya no puedes seguir pecando. Eso es otra cosa. No. Si crees en una resurrección, crees en todas las resurrecciones. No puedes escoger en qué sí creer, ni cómo creer en una, ni cómo no creer en la otra. Y esto es precisamente lo que hace Satanás. Esto es lo que está haciendo el sistema del mundo. Miren, anteriormente, hace siglos, muchos años, aunque también tenía sus métodos Satanás, pero la información tardaba más en llegar. Antes, por ejemplo, tener un libro era casi imposible, eran costosísimos. Hacer un libro tardaba muchísimo tiempo y que pudieses tener acceso a ello más. Pero aún así había hombres que estaban transmitiendo ideas contrarias, toda la vida ha existido. Pero en la medida en que se ha ido puliendo el sistema del mal, que ha ido creciendo, cada vez hemos ido viendo mayores adelantos. Por ejemplo, imagínense cuando apareció por primera vez el radio y de una caja se empezó a escuchar gente hablando y eso causó un impacto. Yo recuerdo cuando era niño, a las 3 de la tarde me sentaba a escuchar a Calimán. Yo sé que ustedes no saben quién es Calimán, ni Solín, no lo conocieron, pero yo sí, y no me lo perdía, porque yo todos los días tenía que escuchar a Calimán. Y yo creía que era cierto todo lo que escuchaba en el radio, sí, y vivía una fantasía. Yo también quería ser como Calimán, sí, bueno, como en ese entonces estaba chico, me veía como Solín, pero yo quería ser como Calimán, porque escuchar eso en el radio todos los días, sí, 3 de la tarde después de comer, Calimán, wow, después la televisión. Y empezamos a aprender tantas cosas a través de la televisión. No, la televisión de nuestro tiempo, olvídense, era otra cosa.
Había mucho cuidado en la forma de hablar, nunca escuchabas palabras malsonantes en la televisión, en fin, ¿sí? Fíjense hoy en día cómo se ha distorsionado. Pero dejemos eso ya es del pasado. Apareció internet, ¡brum!, una bomba. No, eso ya también está quedando. Ya está quedando. Saben que hoy, en este momento, ya no es una fantasía. Ahorita se está trabajando, ya en varios laboratorios, para que desde el momento en que el feto está en el vientre de la madre, empezar a transmitirle información. Van a conectar a las madres, el vientre de la madre les van a conectar un filamento que va a ir directamente a unos sensores al cerebro de los bebés para estarles empezando a meter información a los bebés. No es fantasía, ya es una realidad. A veces ahorita nosotros decimos, no, yo tengo un pendrive de 36 gigas o teras o 5 teras. Ustedes saben, información, lo que puede uno guardar, lo que tienes en una biblioteca de libros, meterlos en un aparatito así de chiquito que hay que conectar. Bueno, ya dentro de pocos años ya los pendrives ya van a pasar a la historia. Se va a hablar de ellos como decir, porque ahora ya se está usando el ADN de las personas, el ADN, para guardar información. Ya dentro de poco, ¿sí?, toda tu información va a estar en tu cuerpo, en tu ADN. Y la capacidad de almacenamiento es infinita. Ya es una realidad. Esto ya está sucediendo. Así de que, ¿por qué comentamos esto para las siguientes generaciones? Nosotros tenemos una palabra profética, tenemos una palabra que se revela en nuestro corazón. Y hay un yelmo que protege nuestra mente, ¿sí?, para evitar que Satanás lance estos dardos que nos hace dudar, que nos hace que creamos cosas que no tienen ningún sentido, ningún fundamento. Pero el escudo que detiene los dardos se llama fe. Y la fe crece, y la fe se fortalece en nosotros por la revelación de la palabra y por la obediencia. La fe genera obediencia. Hay una acción, ¿sí?, a esa fe en nosotros. Y eso es lo que nos lleva a poder levantar ese escudo cuando empiezan a venir contra nuestra mente todos estos dardos que el enemigo sigue lanzando y seguirá lanzando. Así de que la doctrina, que es enseñanza, no es que alguien, es que él tiene una doctrina. Bueno, si tú hablas de una doctrina, hablas de un tipo de enseñanza o de otro tipo de enseñanza. Yo estoy hablando de la palabra de Dios, de la enseñanza que tenemos, de la doctrina, de la revelación de esa palabra en nuestro corazón a través de estos principios que es nuestra fe. Y el saber que hay varias resurrecciones nos va situando en nuestro proceso. Primero nacimos de nuevo, nos bautizamos, somos sepultados en Cristo, morimos al pecado, nacemos una nueva vida, empieza un proceso de renovación, de transformación. Santos somos en el momento en que somos apartados para el Señor. Ser santo no es una calificación que se nos dé porque ya llegamos hasta el nivel no sé qué no. En el momento en el que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos apartados para Dios. En ese momento somos llamados santos. Pero luego viene la renovación, viene la transformación, viene el crecimiento, viene la madurez. Por eso el Señor nos usa una imagen para que entendamos que así como al principio, ya sea una planta o así sea un niño, a un niño no le podemos pedir que dé el fruto de una persona madura. A un niño no podemos pedirle que se comporte como una persona madura. Un niño es un niño. El niño empieza a recibir un alimento que es esa leche materna, pero luego empieza un crecimiento y luego viene el fruto, ¿sí? Y todo esto es un proceso.
Así de que la doctrina, la enseñanza que se revela en nuestro corazón es lo que nos va llevando en este crecimiento. Tú debes de creer que ya resucitaste. Debes de creer que ya has muerto al pecado. Debes de creer y de saber que si ya moriste al pecado, no puedes vivir en él. Pero es que yo no estoy seguro que sea pecado o que no. Bueno, ahí está en la palabra. Precisamente el Señor te muestra, ¿sí?, cuál es aquello que a Dios le desagrada. No, es que yo no creo que Dios sea así. ¿Y quién eres tú para creer cómo es Dios? ¿Quién eres? ¿Dónde estabas tú cuando Dios creó el universo? ¿Dónde estabas tú cuando Dios decidió crearte a ti y establecer propósito en tu vida? ¿Dónde estabas tú cuando Dios puso eternidad en tu corazón? O sea, ¿quién eres tú para poder decir, yo no creo que Dios sea así? Yo no creo que Dios pueda actuar así. O sea, eso es otro de los dardos que Satanás lo lanza y mete en la mente de muchos. No, yo no creo que Dios me vaya a castigar por esto. La etiqueta del dardo ya sabemos de dónde viene. ¿Sabes una cosa? Dios no lanza dardos. Dios crea vida en nosotros. Los dardos dañan, los dardos distorsionan. No es que yo recibí una revelación y a mí Dios me dijo que eso no era pecado, no sé qué. ¡Wow! Ese no es dardo, eso es dron. Ahora están de moda los drones. Por cierto, después se los digo al final, porque no quiero meterme ahorita en esto. Ok, así de que primera resurrección, segunda resurrección, arrebatamiento, Cristo viene, Maranata, ven Señor. Escucharemos su voz, los que ya hayamos partido, yo no sé qué generación vaya a ser, están sucediendo muchas cosas, hay que estar orando en este momento por Israel, saben lo que está pasando, sí, se han levantado en guerra nuevamente, fueron atacados ayer, sí, y la situación está bastante, sí, y tenemos que orar. Pero saben, está escrito que se levantarán contra Israel. Así lo profetizó el Señor. No sabemos si sea este tiempo, si sea después. Lo que sí sabemos es que cada vez estamos más cerca, ¿sí?, de aquello que el Señor dijo que sucedería antes de que Él aparezca en el cielo, suene la trompeta, escuchemos su voz. Y los que ya hayamos partido, los que ya hayamos dormido, nos levantaremos. Y los que todavía estén vivos, bueno, pues también. Y nos uniremos en el cielo con Él. Y después Él vendrá a juzgar, ¿sí? Pero ya nosotros no vamos a estar, ¿sí? No se preocupen, porque miren, cuando la iglesia se vaya, ¿qué va a suceder? ¿Quién se va con la iglesia? Por decirlo de esta manera. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nuestro corazón, en nosotros, en la iglesia de Cristo. Y cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va. Después seguirá haciendo su obra. Yo no sé, eso no está en mí saberlo. Pero con nosotros se va el Espíritu. Y viene entonces la gran tribulación. Y muchos querrán morir y no lo van a lograr por todo lo que se va a presentar. Pero nosotros ya no estaremos, así de que no se preocupen. Pero seguiremos estudiando estos principios de la palabra para mantenernos firmes. Y lo más importante, queridos hermanos, la obediencia. Examinémonos y recapacitémonos en ello. Hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ya no podemos seguir viviendo en él. Si seguimos viviendo en el pecado, quiere decir que no hemos creído que hemos sido sepultados con Cristo para nacer a una nueva vida. Y si no creemos, estamos fallando a nuestra fe, ¿sí? Y la salvación es por
fe, no por obras, no por religiosidad. No, yo ya compré la última versión de la Biblia. Mira, puedes tener todas las versiones. No es que yo tengo el último disco de no sé quién. No, es que a Dios no le interesan las versiones que tengas. A Dios le interesa la palabra revelada en tu corazón y la obediencia a esa palabra. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar. Yo creí que como no estaba mi esposa, está en México, dije, ahora sí nadie me va a decir, ya se acaba, pero allá está la hija diciéndome, igualita que la madre. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por la revelación, Señor, que viene a nosotros. Por esta palabra profética, Señor, que quede en nuestro corazón como un tesoro. Gracias porque nos has dado, Señor, esa capacidad de podernos defender con este escudo que es la fe. Porque, Señor, sabemos que cuando nos mantenemos firmes en tu palabra, en esa fe revelada, tenemos sobre nuestra mente, Señor, ese yelmo que nos protege de esos ataques del enemigo. Padre, sabemos que esos ataques nos llevan a confundirnos, nos llevan a tener temor, nos llevan, Señor, a querer vivir conforme a falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Sabemos, Señor, que esos dardos generan que nuestra propia concupiscencia, Señor, se manifieste en nuestra vida. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sigas obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu siga revelando esa palabra a nuestro corazón y fortaleciéndonos, Señor, para que la obediencia, fruto, Señor, respuesta a esta revelación, siga creciendo cada vez más en nuestros corazones. Padre, a ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.